Sabemos que subirse al octágono conlleva muchísimos riesgos, pero el que más destaca entre todos ellos es el daño cerebral. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué efectos a largo plazo conlleva? ¿Y cuáles son las señales de que la cabeza de un peleador no se encuentra bien? ¿Qué tal los elotitos? En el UFC 327 vimos un combate que en mi opinión no se debió haber dado. Dominic Reyes contra Johnny Walker. Dos pesos semipesados que en su momento parecían tener un futuro brillante dentro de la UFC. Dos peleadores que generaron expectativas enormes, pero que ahora se encuentran muy lejos de eso. En su combate se veían algo conservadores, por decirlo de esa manera. Hubo algunos intercambios, pero se notaba que no querían arriesgar mucho. Creo que para evitar otra derrota por nocaut en el caso de ambos. Y con razón, ya que sus mandíbulas se encuentran muy deterioradas. Si lo observan con detenimiento, pueden ver que el paso de los años ya es bastante evidente, y que el daño que han acumulado durante sus carreras los obliga a ser más precavidos. Y eso me llevó a esto. Una conversación que sabemos que está allí, pero que en algunas veces no se toma con la suficiente seriedad. Una que en ocasiones evitamos porque nos gusta el deporte, y no queremos pensar en sus consecuencias más duras. ¿Qué le pasa realmente al cerebro de un peleador? ¿Cómo se acumula ese daño? ¿Cuáles son las señales de que algo ya no está bien? ¿Y qué implica todo eso a largo plazo? Cuando pensamos en el daño cerebral en este deporte, la mayoría de nosotros pensamos en los knockouts brutales, en esas imágenes que quedan grabadas, un peleador cayendo al piso sin poder levantarse, los ojos en blanco, el cuerpo que sigue moviéndose de manera involuntaria mientras el referee interviene. Y sí, esos momentos son parte del problema, pero solo una parte, porque el daño cerebral se divide en dos capas muy distintas, y entender ambas es fundamental para comprender, de verdad, de qué estamos hablando. La primera es el daño agudo. Este es el que vemos. Una conmoción cerebral viene con desorientación, pérdida de equilibrio, lagunas mentales. Un knockout representa una interrupción momentánea de la función cerebral y siempre viene acompañado de mareos, visión borrosa y dolor de cabeza que puede durar horas o días. Es el daño visible, el que el médico del octágono puede evaluar en el momento. La segunda y la que más me preocupa es el daño acumulado. Este es el que no vemos. Son los microtraumas repetidos, los golpes que no noquean pero que suman, cambios graduales en la memoria, en la velocidad del procesamiento, en el estado de ánimo, alteraciones que pueden tardar años en manifestarse de manera evidente, pero que se están acumulando silenciosamente desde mucho antes. Y lo que más debe preocuparnos no es el knockout aislado, es el patrón, porque hay tres factores que juntos aumentan el riesgo de manera exponencial: knockouts recientes y repetidos, poco tiempo de descanso entre peleas y un estilo de pelea de alto riesgo donde el peleador recibe mucho más castigo de manera constante. Cuando esos tres factores se combinan, se acelera lo que se conoce como erosión de la mandíbula, el punto en el que el cerebro ya no tolera más impactos de la misma manera que antes. Cada conmoción altera la química del cerebro, reduce la tolerancia a los golpes y dificulta la recuperación completa. Lo que esto significa en términos prácticos es brutal. El cerebro necesita menos golpes para sufrir más daño. El umbral baja con cada impacto. Y hay un factor que muchos peleadores no respetan tanto como deberían: el descanso. Un cerebro necesita semanas, a veces meses, para recuperarse de un trauma significativo. Y aún con todo ese tiempo, no hay garantía de una recuperación completa. Si un peleador regresa antes de lo recomendado, el riesgo de una nueva conmoción aumenta, la recuperación empeora y el daño acumulado se acelera. Lo vimos con Alexander Volkanovski. En octubre de 2023 recibió una patada brutal de Islam Makhachev que lo dejó inconsciente. 4 meses después, en febrero de 2024, estaba de vuelta en el octágono y recibió otro knockout fulminante, esta vez a manos de Ilia Topuria. 2 knockouts devastadores en 4 meses. Eso no es bueno para ningún cerebro, y Volkanovski lo sabía. Por eso se tomó un año completo fuera de la competición, y aún así, su cerebro nunca volvió a ser el mismo.
Hay algo importante que aclarar. No todos los peleadores tienen el mismo nivel de exposición al daño cerebral. Existen factores que aumentan el riesgo considerablemente. El primero es el estilo de pelea. Un peleador que tiene un estilo de toma y dame, que recibe mucho castigo, que confía excesivamente en su mandíbula y no prioriza la defensa, acumula daño a una velocidad mucho mayor que uno que intenta evitar los golpes a toda costa. Peleadores como Jiri Prochazka, Nate Diaz, Justin Gaethje en su mejor momento o Max Holloway se llevan la peor parte precisamente por esta razón. Son guerreros extraordinarios, pero su estilo tiene un costo neurológico que es innegable. El segundo factor, y este es uno que muy poca gente menciona, es el corte de peso. Entre más peso recorta un peleador antes del pesaje, menos agua tiene en su cuerpo en el momento de pelear. Y eso importa más de lo que parece, porque el cerebro depende de algo llamado líquido cefalorraquídeo para estar protegido. Este líquido funciona como un amortiguador natural, una especie de cojín que rodea el cerebro y absorbe los impactos. Cuando un peleador llega deshidratado al combate porque no se recuperó bien del corte de peso, ese amortiguador se reduce y el cerebro queda considerablemente más expuesto a cada golpe que recibe. Es decir, un peleador que hace un corte de peso agresivo y no se rehidrata bien antes de la pelea, literalmente está peleando con menos protección cerebral de la que debería tener. Cuando el cerebro de un peleador ya no está en óptimas condiciones, suelen aparecer señales que, si saben buscar, son bastante claras. La primera son los knockouts repetidos en poco tiempo. 2 o 3 knockouts recientes, especialmente si ocurren en los primeros rounds y con golpes que antes no habrían terminado la pelea. Son una señal muy seria de deterioro. Cada knockout reduce el umbral para el siguiente. La tolerancia baja, y lo que antes era un golpe que el peleador absorbía, ahora se convierte en uno que lo apaga. La segunda es la erosión de la mandíbula. Con el daño acumulado, la mandíbula parece perder su resistencia original. El peleador empieza a caer con impactos más ligeros, pierde el equilibrio casi instantáneamente cuando lo conectan, y esa diferencia entre cómo absorbía los golpes antes y cómo los absorbe ahora se vuelve evidente si ha seguido su carrera desde cerca. La tercera señal es el tiempo de reacción. Cuando ya existe daño neurológico real, el peleador no reacciona como solía hacerlo. Puede ver venir el golpe y no responder a tiempo. Entra tarde a los intercambios, pierde el timing y se mueve con menos fluidez. Y esto es importante entenderlo. No es un problema de condición física ni de falta de entrenamiento. Es neurológico. El cerebro ya no procesa y transmite las señales con la misma velocidad que antes. La cuarta señal aparece fuera del octágono, y cuando llegamos aquí, ya estamos hablando de algo muy serio. Olvidos frecuentes, dificultad para hablar con claridad, cambios de humor, problemas de concentración. Estos síntomas sugieren un daño profundo que ya trasciende el rendimiento deportivo y afecta la vida cotidiana del peleador. Y la quinta es la recuperación más larga. Un peleador con daño acumulado significativo nunca vuelve al 100% entre peleas. Arrastra molestias neurológicas, necesita más tiempo, y su cuerpo ya no procesa el daño con la eficiencia que tenía en sus mejores años. Esto no es teoría, hay nombres y rostros detrás de todo lo que acabamos de hablar. Tony Ferguson es quizás el ejemplo más reciente y más doloroso para quienes llevamos años siguiendo el MMA. El Tony Ferguson que vimos en su prime era una bestia. Un peleador tan peligroso que muchos pensábamos que era el único capaz de vencer a Khabib. Hoy es irreconocible dentro del octágono. Chuck Liddell, una de las leyendas más grandes de la historia del deporte, regresó a pelear en 2018 después de años de retiro y fue detenido en menos de un minuto. Fue duro de ver. BJ Penn, otro nombre que no necesita presentación, siguió peleando mucho más allá de lo que su cerebro y su cuerpo le permitían. Acumuló derrotas tras derrotas de manera cada vez más preocupantes. Diego Sánchez es otro caso que duele. Un peleador que dio guerras históricas dentro del octágono y que hoy enfrenta consecuencias serias de todo este daño acumulado. Mark Hunt, uno de los golpeadores más temidos que ha tenido el deporte. Habló abiertamente sobre los problemas que ha enfrentado fuera de la competición como resultado de todo lo que absorbió durante su carrera. Y luego está Gary Goodridge, que es uno de los casos más duros de todos. Un pionero del deporte,
que hoy vive con consecuencias devastadoras de todo el daño cerebral que acumuló. Su historia es un recordatorio brutal de lo que puede pasar cuando el cuerpo humano es sometido a ese nivel de trauma repetido sin el cuidado adecuado. Todos ellos han pasado por guerras durísimas. Todos ellos han revelado, en mayor o menor medida, que padecen síntomas de lo que hablamos. Y no todos los casos son iguales. Algunos siguen aparentando estar bien, entre comillas, pero que no muestren señales evidentes no significa que el daño no esté ahí. Y aquí llegamos a algo que creo que es el punto más importante y menos discutido de todo este tema. Porque la conversación sobre el daño cerebral en MMA casi siempre gira alrededor de las peleas, de los knockouts dentro del octágono, de los momentos que quedan grabados en video y que millones de personas ven. Pero hay un lugar donde el daño cerebral se acumula de manera muchísimo más silenciosa y en muchos casos mucho más peligrosa: el entrenamiento. El cerebro no distingue entre un golpe en una pelea y un golpe en el sparring. Si hay impacto en la cabeza, hay daño potencial. Así de simple. Y la diferencia en volumen es brutal. Un peleador tiene combates con meses de diferencia, pero en el entrenamiento puede recibir golpes varias veces por semana tras semana, durante toda su carrera. La acumulación es incomparablemente mayor. Y lo más importante, no se necesita un knockout para que el daño ocurra. Los microgolpes son, en mucho sentido, lo más peligroso. Los golpes ligeros pero con contacto constante, incluso en un sparring técnico de baja intensidad, suman al daño cerebral de manera que muchas veces no percibimos porque no hay una señal obvia de alarma. Cada impacto, por pequeño que sea, altera las neuronas, genera inflamación leve y deja residuos metabólicos. Un golpe aislado puede no causar nada notable, pero cuando son cientos, miles a lo largo de los años, la acumulación es peligrosa. Y el sparring tiene características específicas que lo hacen incluso más riesgoso que una pelea en ciertos sentidos. En una pelea, el cuerpo libera adrenalina que actúa como protección natural. En el sparring, esa adrenalina muchas veces no está presente de la misma manera. Además, no siempre hay supervisión estricta. La intensidad puede subir sin control en cualquier momento, y muchas veces no hay un descanso adecuado entre sesiones. Lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera lo consideramos como daño. Es solo entrenamiento. Así funciona este deporte. Y esta normalización es parte del problema. Ahora, ¿cuánto acorta esto la vida? No existe un número exacto. La ciencia no puede decirte con precisión cuántos años pierde un peleador por el daño cerebral acumulado durante su carrera, porque depende de demasiados factores: el estilo de pelea, el volumen de sparring y los cuidados que tuvo fuera del octágono. Lo que sí sabemos, basándonos en estudios sobre deportes de contacto, es que los peleadores con daño cerebral significativo tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas, una probabilidad más alta de depresión o incluso de tendencia suicida y más problemas cardiovasculares en general. Algunos estudios sugieren que el impacto puede reducir entre 3 y 10 años de vida en promedio. Otros no encuentran una gran diferencia en la longevidad, pero sí en la calidad de vida, que puede deteriorarse de manera considerable. Y esa es la parte que creo que más importa. No cuánto vives, sino cómo llegas. El daño cerebral existe, es real, y no es exclusivo de peleadores profesionales. Cualquier persona que practique un deporte de contacto, ya sea que compita o solo entrene, está expuesta en algún nivel a todo lo que hablamos hoy. Si practican MMA o cualquier deporte de contacto, tómenselo en serio. Cuiden su cabeza, respeten el descanso, manténganse bien hidratados, especialmente si hacen cortes de peso. Hablen con su entrenador si algo no se siente bien. Cuiden a sus compañeros de sparring como quieren que los cuiden a ustedes. He mencionado antes que las MMA no son un juego, y lo repito hoy con más convicción que nunca. Cuando uno entra a este deporte, se lo debe tomar con toda la seriedad del mundo, precisamente porque lo que está en juego no es solo un resultado dentro del octágono, es la salud, es la vida. Ahora les pregunto, ¿sabían todo esto sobre el daño cerebral en MMA? ¿Y de qué manera se cuidan ustedes para mitigar este riesgo dentro del entrenamiento? Los leo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta aquí, yo soy Ocelot MMA, nos vemos en el próximo video.